fueron enunciados. El más importante es la división de trabajo. ¿Por qué? Porque como yo le hacía referencia, con la división de trabajo lo que se logra es la especialización y la diferenciación en la tarea que realizan. Por ejemplo, si ustedes dicen, o si nos centramos en esa empresa que se dedica, que tiene plantaciones y producción de té. Bueno, un personal se va a encargar, por ejemplo, de lo que es la parte de la cosecha, otra parte del secado, otra parte, por ejemplo, lo que tenga que ver con el empaquetado y la distribución, la otra parte de la comercialización, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener asignado. ¿Y por qué nosotros decimos que es más eficiente? Porque si ustedes dicen, si a alguno de ustedes les tocó trabajar, por ejemplo, y si entraron a trabajar en un lugar y no le dijeron qué es lo que tenían que hacer, quién era el jefe o el responsable, eso ¿qué le va a producir a ustedes? Que ustedes no puedan cumplir con el trabajo sí que tienen que realizar de manera eficiente, porque van a perder mucho tiempo por ahí, si tienen otros compañeros de trabajo, en consultarles cuál es la tarea que tienen que realizar o cómo la tienen que hacer, o si están conformes o no con su trabajo. Esperen que se siguen uniendo. Yo me olvidé justamente, Alessandra, ponerte como coanfitriona. Cualquier cosa, si yo demoro un ratito en admitir, me avisan nomás o le avisan ahí a Alessandra por el WhatsApp. Después nosotros decíamos, la división de trabajo, para la teoría clásica, la división de trabajo puede ocurrir en dos formas, en forma vertical y horizontal. La forma vertical es la que nosotros, es la clásica, ¿no es cierto? Como la pirámide, van a tener, según los niveles de autoridad y responsabilidad, van a definir los niveles de organización con los diferentes grados de autoridad. ¿Se acuerda que habíamos visto en la clase? Está el nivel político-estratégico, que ¿quiénes estaban en el nivel político-estratégico? Los que sean los dueños, asamblea de accionistas. En el nivel medio, ¿quiénes se van a encontrar? En el nivel medio van a estar la parte logístico-gerencial, o sea, el nivel logístico-gerencial, y van a estar los gerentes, digamos, de cada área, y en el nivel táctico-operativo, que van a estar el resto de los operarios. En la visión de trabajo vertical, nosotros decimos la autoridad va a aumentar a medida que se asciende en la jerarquía de la organización. La jerarquía va a definir el grado de responsabilidad según los grados de autoridad que tengan. Y en toda organización debe existir una escala jerárquica de autoridad. Cuando acá les hace referencia a que asciende de acuerdo a la jerarquía y no es la misma responsabilidad, por ejemplo, si hablamos de una empresa que todos conocen, por ejemplo, como California, no va a ser la misma responsabilidad que va a tener el cajero o las cajeras que estén encargadas que, por ejemplo, el supervisor o el gerente general, ¿sí? A medida que tengan, como te digo, mayor jerarquía, van a tener mayor responsabilidad. Pero acuérdense que después vamos a ver vamos a estar viendo la otra filmina. Cuando nosotros tenemos una autoridad, la autoridad la podemos delegar para que otro tome decisiones. Lo que nunca se puede delegar es la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad que yo tengo de cumplir mi trabajo, o por ejemplo ustedes, digamos, de estudiar, de presentar el PIFO o de aprobar los parciales, esa es la responsabilidad, digamos, que tiene cada uno y eso no se puede pasar a nadie. Después decimos horizontal, según las actividades desarrolladas en la organización, la división de trabajos en el sentido que garantiza la homogeneidad y el equilibrio. Es la departamentalización, donde cada uno de los departamentos y secciones de un mismo nivel jerárquico se encargan de una actividad específica. Repasando lo que nosotros decíamos, ¿cuáles son las 4 áreas principales que va a tener una empresa? Dijimos, las 4 áreas van a ser producción, comercialización, administración y finanzas y lo que es recursos humanos. Y esto está representado, que después lo vamos a ver en la unidad número 4, lo que tenga que ver con la estructura interna de la organización, que ahí van a tener, digamos, lo que es el organigrama. Que acá sería esto como un pequeño organigrama que en vez de estar, digamos, establecidas las funciones de cada uno, están, digamos, por el gráfico las personas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en el organigrama, ¿qué nos representa? ¿Qué es lo que le permite ver, por ejemplo, un organigrama? Es la representación gráfica simplificada de la estructura interna de la organización, que también, digamos, otro concepto que después lo vamos a ver más adelante. Después dice,
La división de trabajo consiste en descomponer a la organización lo que habíamos visto en los 3 niveles. Como hacíamos o volvemos a ver, los 3 niveles son el nivel político estratégico, el logístico gerencial y el táctico operativo, hasta la última unidad posible de ser fragmentada. Y lo último, lo que no se puede dividir es la tarea. Entonces nosotros decimos, la tarea operativa es indivisible, ¿sí? La tarea operativa es la última unidad en la cual se puede fragmentar, dividir, separar y descomponer esta gran actividad. Y ahora vemos lo que es, o pasamos al otro principio, que es autoridad y responsabilidad. La autoridad, ¿en qué se va a basar la autoridad? La autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obediencia. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en una empresa y viene su jefe y les pide, ustedes trabajan, por ejemplo, en la parte de comercialización y les pide un informe de venta, él tiene el derecho, digamos, como jefe, de pedirles informe y ustedes tienen que entregarle el informe, bueno, o pueden no entregarle, pero tendrán las consecuencias correspondientes, ¿sí? A eso se refiere lo que tenga que ver con autoridad. Y la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad, implica el deber de rendir cuentas. Ambas, lo que les dice que siempre autoridad y responsabilidad tienen que estar equilibradas y como yo les decía, la autoridad ustedes la autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no. Y acá lo que le dice la facultad de mando y decisión otorgada por la estructura formal. Otra vez de la estructura formal, cuando lo veamos, digamos, que seguramente lo vamos a ver después del primer parcial, la parte de la estructura interna, manuales y misiones y funciones y todo lo que tenga que ver organigrama, tiene que ver con esa estructura formal, ¿sí? Y la autoridad, no, acá les hace referencia que le dice no es igual a poder. ¿Por qué la autoridad no es igual a poder? ¿Por qué? ¿Qué creen que es la diferencia? Fíjense que ahí en el gráfico les dice, el poder es la influencia que tiene la persona sobre los demás, también llamada autoridad personal. ¿Qué pasa? Hay en muchas empresas, más por ahí se da, bueno, pero no en la empresa familiar iba a decir, pero generalmente en todas las empresas, que hay personas que por ahí no tienen un cargo, pero sí tienen el poder de influir a los demás, ¿sí? ¿Conocen algún caso? ¿No? Que por ahí, digamos, de la persona tenga más poder de lo que, digamos, de la autoridad que tenga en la empresa o en la organización. Están muy callados. Eso lo podemos llevar a un ejemplo en el fútbol, por ejemplo, ¿Sí? que el jugador que es el capitán del equipo posee la autoridad como para poder dialogar con el referee, hacer reclamo y se supone que es la persona más representativa del equipo, pero hay otros jugadores que son como eh, que tienen otro poder de llegar hacia sus compañeros, que son como la luz que guía a sus compañeros y no necesariamente tienen esa autoridad. Sí, muy bien, Gabriel. Sí, exactamente. Como vos hacías referencia, en un equipo de fútbol, en un equipo de básquet, en cualquier empresa u organización que ustedes tienen. Acá dice Ana, yo nunca tuve un trabajo, entonces no tengo experiencia o ejemplos. Esperen, porque no leo. Bueno, sé, Alessandra, si querés ir. Sí, voy leyendo en orden de... Ocampo Ana dice, yo nunca tuve un trabajo, entonces no tengo experiencia o ejemplos de eso, pero sí en la secundaria, por ejemplo, en un centro de estudiantes o una pastoral. Mateo dice, el abuelo que ya no dirige, pero sí tiene poder sobre las decisiones en una empresa familiar. Y Bruno Font levantó la mano. No sé si querés habilitar tu micrófono, Bruno. Y yo quería decir eh, que, por ejemplo, a mí me pasa, yo trabajo en comercialización en una indumentaria, y me pasa de que muchas veces, eh, como no tengo tanta experiencia, eh, hay personas que trabajan conmigo y todo el tiempo me asesoran en cuestiones muy complejas que yo no sé hacer. Y no necesariamente es mi jefe o los que están encargados, digamos, de la indumentaria.
Sí, muy bien. Muchas gracias, Bruno. Aguárdenme. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna consulta? Si no, seguimos, avanzamos. Seguimos entonces. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Leonardo. Queremos hacer lo siguiente. Vio que mandaron ahí en el grupo, mandaron un PDF, creo que tiene, bueno, ahí dice el tema de los parciales, que el 17 dice creo que dice varias cosas. Con respecto al trabajo de tifo, ¿no es cierto? Sí. Queríamos hacer lo siguiente. Vio que le había preguntado a la clase, creo que era pasado, no me acuerdo bien. Y como elegimos una nueva empresa, bueno, tenemos que hacer nuevamente la entrevista, encuesta, todas esas cosas, pero necesariamente tenemos que abocarnos a las preguntas y encuestas necesarias para este trabajo, además, porque no las preguntas exactamente como hicimos en el ingreso, ¿no es cierto? Porque hay preguntas quizá por ahí no vamos a usarlas, ¿no es cierto? Solo las necesarias para el trabajo de este. Exactamente. Y además, no sé, bueno, yo después le voy a explicar lo del... Y eso estaría lindo que si ya puede, las actividades esas no pasaron todavía para ir sabiendo, o ese PDF que pasaron, ahí está. No, los que nosotros pasamos hoy, digamos que ustedes recibieron, que yo les pasé, es la guía de trabajos prácticos, ¿sí? En esa guía están todas las actividades que vamos a ir haciendo como es en el cursado. ¿Se acuerdan que ustedes la clase pasada estuvieron trabajando con el proceso y que estuvieron, pero más que nada con relación a las escuelas? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Taylor, Fayol, ¿sí? Elton Mayo, y que tenían que leer digamos, y exponer. ¿Se acuerdan que estuvieron trabajando eso? Si ustedes ven en la guía práctica, hace referencia, digamos, tiene como que otra metodología donde les pide que ustedes hagan una tabla y tienen, digamos, que completar, digamos, de acuerdo a los autores, los principales autores. Eso, digamos, ya no hace falta que lo hagan, pero vamos a ir viendo las otras actividades. En relación con lo que es del PIFO, lo que yo les pedí es que ustedes puedan subir, vamos a estar pasando un formulario de Google nuevamente, uno nuevo, donde ustedes tienen que poner el nombre de la empresa, la actividad que realiza y los integrantes, ¿sí? La idea del PIFO, cuando ustedes vean, no es que tienen que hacer o todas las preguntas, solamente se va a limitar a que van a tener que elegir una herramienta para poder hacer el PIFO. Y es muy probable que lo que se les pida es que hagan un video cortito de 5 o 10 minutos explicando, digamos, la empresa que fue elegida, la herramienta utilizada o la propuesta. En eso, digamos, se va a basar, además de la entrega del documento, digamos, en forma virtual o que seguramente la van a subir al aula. ¿Sí? Igualmente lo del PIFO, yo les diría que, si bien yo les estoy pidiendo esto, que lo del PIFO lo comiencen a hacer después del primer parcial. Porque como yo les digo, queda esta clase y después la clase que viene, si no me equivoco, y ahí ya sería el sábado, sería el primer parcial. Entonces, por ahí que le den prioridad más a leer la teoría, a que veamos el tema de la práctica y después quede eso, ¿sí? No sé si alguna otra consulta, Leonardo. Sí, con respecto, ¿no es cierto? En el parcial entra la unidad sería 1 y 2. Hasta ahora la unidad 1 y 2, pero seguramente vamos a ver si Eso, la ingresa. unidad ya está en el aula virtual subido, las unidades, ¿no es cierto? Sí, ¿se acuerdan que nosotros la clase anterior le habíamos hecho referencia, en realidad en la clase anterior le habíamos hecho referencia que ustedes tenían las guías teóricas que fueron subidas y estaba el programa? Yo no sé si estaba... Y el parcial sería va a estar basado en todo lo que vimos y también estas actividades que subieron ahora, también el parcial va a estar basado en esos temas también. Sí, igualmente la semana que viene, digamos, le vamos a avisar bien los temas que van a ingresar. ¿Qué temas qué temas van a ingresar seguramente? Todo lo que es ahora, lo que vamos a ver de principios, de administración, todo lo que tenga que ver con entorno, o sea, macro y microentorno, que eso ustedes ya lo vieron también en el ciclo de nivelación, los niveles de la organización, y es muy probable que veamos lo que es proceso administrativo, que era de acuerdo a la planificación, planificación, organización, dirección y control. Igualmente le vamos a detallar bien los puntos, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos ahora, la actividad práctica, vamos practicando, aprendiendo, no necesariamente todo eso va a entrar en el parcial, entonces nos va a ir avisando. Entonces. Sí, la semana que viene nosotros le vamos a decir, por eso les digo, ahora sí o sí, estas actividades que yo les dije que va a ingresar hoy, el práctico 6, si ustedes ven la guía práctica, le figura el práctico 6 que le dice principios de administración. Eso, y después también de la guía práctica que le dice el práctico 3, entorno de las organizaciones y niveles de organización, eso va a ingresar seguro, ¿sí?
Entiendo, perfecto. Entonces eso y después otros temas de teoría que fuimos dando, unidad 1 y 2, podemos ir Sí, estudiando ya mientras, hasta esperando nuevo aviso de los temas que más entran. exactamente. Sí, por eso la idea es yo por ahí le hago un listado y les paso en el grupo para que ya vayan viendo. No sé, Guillermo, ¿quería consultar algo? Sí, hola, profe, ¿se me escucha? Sí, 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 se te escucha. Le quería consultar sobre los integrantes del grupo. En la clase pasada habían dicho que iba a ser entre 10 a 12 integrantes. Ahora vi en el programa que mandaron que es de 7 a 10 integrantes. Sí, en realidad sí, hay una modificación y tomamos entre 7 a 12 personas. O sea, 7 es el mínimo y 12 es el máximo. ¿Sí? Ah, 12 sigue siendo el máximo. 12 sigue siendo el máximo, sacando o sea, algunos casos excepcionales que por algún motivo no puedan o no lleguen o pasen los 12, pero la idea es que sean entre 7 a 12. Porque Ah, acuérdense que en la clase ustedes son más de o aproximadamente 200, por lo menos lo que están en el turno de la mañana. 201 hay inscritos, ¿sí? bueno, esa era mi consulta. Muchas gracias. No, por favor. Y acuérdense que de los otros que ya les aviso, acuérdense que el parcial es sí o sí presencial. Y que la modalidad que dijimos que vamos a hacer, ¿se acuerdan como habíamos dicho en la primera clase? Bueno, o en la clase anterior, que cómo lo íbamos a tomar, ¿no? De manera presencial. Multiple choice, profe. Exactamente, es presencial el parcial y va a tener exactamente múltiple choice, o sea, puede tener verdadero o falso, frases a completar, ¿sí? Pero no van a tener que hacer eliminatoria. Exactamente, gracias Ana. Y con 2 preguntas eliminatorias, que son como yo les había dicho, había hecho referencia, por ejemplo, una pregunta puede ser justamente qué son los principios de administración, pero que no le va a decir, le va por ahí decir ¿cómo es? El enunciado, y ustedes van a tener que poner o van a tener que completar, pero son conceptos esenciales de la materia de administración, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no, seguimos avanzando. Disculpe, profe. Sí, sí, decime, Maxi. Eh, la unidad, o sea, esto que está diciendo, el tema de la práctica, está en la unidad 2 de... Lo que vamos a ver ahora sí está con relación a la unidad 2, ¿sí? Bueno, gracias. No, por favor. Jason, ¿quería hablar? Yo sé que no se habló de este tema, ¿no es cierto?, de hasta qué tema va a entrar el parcial, pero quería saber si la rueda operativa va a estar en este primer parcial o recién en el segundo. No, yo creería que recién en el segundo va a ingresar lo que es de rueda operativa. Lo que sí, como les digo, lo que les hago referencia, sí va a ingresar lo que hicimos referencia de escuelas, que ustedes puedan identificar quiénes fueron los principales autores, lo que tenga que ver con los principios de administración, entorno de las organizaciones, los niveles de la organización y proceso administrativo. ¿Sí? Que, por ejemplo, en el proceso administrativo, ¿se acuerdan que, bueno, que lo vamos viendo lo vimos en varias clases, que decíamos, nosotros tenemos en el proceso lo que es la planificación, la organización, la dirección, el control. Entonces puede ser que se le consulte en el parcial, bueno, qué enunciados corresponden a la planificación, cuáles a la organización, cuál al control, ¿sí? Acuérdense que el parcial es teórico-práctico, ¿sí? Tienen, más que nada, son las aplicaciones a casos concretos. Bueno, ahora cuando veamos, por ejemplo, en el práctico 6, ustedes van a tener una idea. Vio que ahí les dicen, por ejemplo, en el práctico 6 le hace referencia a los principios de administración y le solicita que determinara a qué principios de administración corresponde cada frase del siguiente cuadro o cada enunciado. Obviamente no va a ser tal cual así como está, pero eso es para que ya tengan una idea de cómo se va a presentar. Rocío, sí. O Mateo, no sé quién estaba. Profe, es una consulta, buen día. Sí, buen día. Sobre el tema de los trabajos, ¿en dónde puedo encontrarlos? El tema es, mira, los que nosotros trabajamos en escuelas, la clase anterior, nosotros no pedimos que suban ningún trabajo práctico, ¿sí?
Lo que nosotros después le vamos a habilitar va a ser cuando comiencen a hacer lo del PIFO, se le va a habilitar ahí en el aula virtual, pero por el momento no tienen que subir ninguna tarea. No, listo, gracias, profesor. No, por favor. Bueno, ahora sí, avanzamos. Y ahí, bueno, ahí les... Esperen un segundito. Dentro de la autoridad les va a figurar que hay 4 tipos de autoridad formal. Van a tener la autoridad lineal, la autoridad funcional, la autoridad final y la de staff. La autoridad lineal tiene que ver, es la clásica vertical que se transfiere ¿de qué? De superiores a subordinados. ¿Vieron cómo está en el gráfico? Por ejemplo, de un gerente general a un jefe de plantas o a un empleado. La autoridad de línea se da de un superior a una línea de autoridad sobre, como le decíamos, sobre un subordinado, como yo le hice referencia. Supónganse si el gerente de comercialización le pide algo, digamos, al jefe de la parte de distribución, o si estamos en la parte de recursos humanos, por ejemplo. Yo soy gerente de la parte de recursos humanos y tengo un departamento de lo que es de liquidación de sueldos. Si yo le pido cómo están las remuneraciones, cómo van las liquidaciones, esa es una autoridad lineal, que es generalmente la clásica, la que se da. Después tienen la autoridad funcional, que es el derecho que se delega a una persona o departamento para controlar ¿qué? Procesos, que se acuerdan que habíamos dicho que los procesos son el conjunto de pasos o de etapas, prácticas, políticas que van a estar relacionadas con las actividades que se llevan a cabo. Ahí, por ejemplo, tienen también, digamos, ahí ya van viendo una parte del organigrama que tiene la gerencia, que está dividido en investigación y desarrollo, comercialización, producción, que sería ingeniería de producción, y finanzas. Fíjense ahí como ustedes, por ejemplo, de investigación y desarrollo, se dice que es funcional cuando ¿qué? Cuando una persona de otra área, por ejemplo, en este caso investigación y desarrollo, le pide algo a un empleado de otra área, ¿sí? Por eso es funcional, es una autoridad, digamos, cruzada. O si, por ejemplo, como yo les digo, el de comercialización, yo estoy en una empresa, en una panadería, y por ejemplo, panadería, la que mayoría conoce, Petri o Maná, el de producción le consulta al de comercialización, entonces, y estamos hablando de un jefe a un empleado, ¿sí? Ahí va a ser, digamos, una autoridad funcional. Después le hace referencia a la autoridad final, que es aquella que se produce como consecuencia de la autoridad funcional cuando existen conflictos entre las partes, que deben responder por funciones y tareas encomendadas de entre las distintas áreas. Y les dice que ante conflictos deben ser resueltas por la autoridad lineal. Por último, también que ven ahí en la autoridad staff, le dice que es una unidad organizativa, vieron como en el cuadro, también le hacen referencia a que ustedes van a tener un director general, un staff y van a tener diferentes jefes, jefe de administración, jefe comercial y jefe de distribución. Que eso después, toda esta parte, de como yo les había dicho, de la estructura y del organigrama, lo vamos a ver con más detalle en la unidad número 4. La autoridad del staff le hace referencia a que posee un jefe, este tiene autoridad lineal sobre los subordinados. Si asesora la línea, posee una autoridad funcional. Por ser una unidad organizativa existe la posibilidad de conflictos, por lo tanto siempre aparece la autoridad final. ¿Hasta acá alguna duda o alguna consulta? ¿No? Entonces, seguimos. Eso que era con relación a autoridad. Después pasamos a la responsabilidad, que era lo que yo le había hecho referencia, que la responsabilidad no se delega, consiste en asumir hechos y actos que se van a realizar, es responder por la tarea o función que se me encomienda, es hacerme cargo de la situación y es la obligación de cumplir con la tarea o función asignada, implica rendir cuentas. Después tenemos el otro principio, que es la disciplina, que hace referencia a la obediencia, dedicación, energía y comportamiento y el respeto a las normas establecidas. Y ahí les dice, es el resultado de la obediencia a la autoridad y a las concesiones estatuidas, implica ético, respeto a las normas, va desde el nivel superior al inferior y va a alcanzar a todos los integrantes de la organización. Si yo les digo, por ejemplo, disciplina,
¿Qué ejemplo me pueden dar? De un ejemplo por ahí más común que ustedes tienen cuando ingresan a una empresa u organización. ¿Qué ejemplo me podrían dar? Llegar temprano. Sí, en realidad en ese caso, perdón, Romina, Rocío también levantó la mano, ¿puede ser? Sí, vendría a ser cumplir horario. Exactamente, cuando ustedes entran, sí, como dice, seguir las normas de la empresa. Cuando ustedes entran a una empresa, una organización, sea cual sea una panadería, por ejemplo, sea Supermercado California, sea Café Martínez, ustedes van a tener un horario de entrada y un horario de salida, ¿sí? Y también depende a la empresa que ustedes, también dice Bruno, orden en los trabajos asignados. Sí, ese, digamos, el orden igualmente, Bruno, va a tener que ver también después con el otro principio que vamos a dar ahora. No sé si, Romina, vos querías decir algo más. Sí, me acuerdo también que hablamos en el cursillo, profe, de que cada empresa tiene su cultura, digamos, y que Sí. uno la va aprendiendo y aplicando también, digamos. Exactamente. Sí, bueno, ahí también Mateo dice el uniforme. Hay, por eso depende de la empresa y de la organización. Hay empresas que tienen uniforme y ustedes tienen que cumplir con el uniforme establecido. Por ejemplo, cuando yo les comentaba ahora de la empresa El Vasco S.A., de esa tealera que está en el interior. Y bueno, un uniforme van a tener que tener los que se encargan de la cosecha, otros los que se encargan del secado, otra parte los que tengan que ver que hagan la parte de administración, sí, o sea, va a depender de acuerdo al sector, pero sí también de acuerdo a la empresa y a la actividad que realizan, hay cosas que la tienen, o hay uniformes que la tienen que cumplir, no solamente, digamos, porque lo establece la empresa, sino porque tienen que cumplir que normas o estándares de qué, de calidad, ¿sí? Sí, Por ejemplo, profe, o por ejemplo la gente de EMSA, ¿no? Que pueden tener riesgos eléctricos, entonces los zapatos de ellos son dieléctricos y bueno, la ropa de trabajo. exactamente, vieron que la ropa de esos de trabajo, que es de tipo de grafa que se le dice, que ellos tienen que tener exactamente ese tipo de uniformes. Si usted, Por eso vendría a variar de cada empresa. Cada empresa dirige su modalidad de vestuario, sería que va a usar. exactamente, sí, Rocío, así va a depender, digamos, de la cultura organizacional, va a depender de la actividad. Hay ciertos parámetros, por ejemplo, que una empresa tiene que cumplir. Si vos decís un restaurante, bueno, por ejemplo, los restaurantes que tienen que cumplir normas de seguridad, de higiene, cómo tiene que estar el personal, digamos, que se encarga de la producción de la comida. Si ustedes ven en las panaderías, por ejemplo, cómo están generalmente las chicas que les atienden. Una cosa igualmente lo que es la parte de atención y otra parte de los que se dedican, digamos, a los que producen, digamos, los panificados. Pero cómo generalmente están vestidos. Con cofias, con delantales. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienen eso? Porque supuestamente, no es supuestamente, al realizar la manipulación de alimentos, ustedes tienen que tener ese cuidado de que no se le caiga, por ejemplo, un pelo, o sea, tienen que tener mucho cuidado y tienen, digamos, que respetar todo lo que tenga que ver, como yo le decía, con las normas de higiene, de seguridad, con la parte de bromatología. No solamente eso, si ustedes están dentro, que eso no sería disciplina, pero bueno, dentro de la empresa y están elaborando productos, ¿qué otra cosa es súper importante que las empresas tienen que cumplir? Lo principal o algo, digamos, básico, la limpieza dentro, o sea, si ustedes están manipulando alimentos, todo lo que tenga que ver exactamente con higiene y seguridad es fundamental, ¿sí? Porque ¿qué pasa si no se cumplen esas medidas? Profe, ¿y te puede cerrar el negocio? Exactamente, generalmente si a ustedes le cae una inspección y ustedes no tienen las medidas correspondientes, le pueden cerrar el local, ¿sí? O clausurarlos. O sea, bueno, le clausuran y después cuando se realizan las modificaciones correspondientes le pueden habilitar nuevamente. Pero ¿qué hace eso? ¿Qué le provoca eso? Sí, exactamente, ahí dice Mari. No Multas. solo, profe, podría haber un incendio y si no tenés matafuego, ¿qué haces? O por ahí una contaminación o no sé, algún producto que esté en mal estado, que no esté controlado, testado.
pueda afectar al cliente. Exactamente, ¿sí? O sea, entonces ustedes van viendo cómo, digamos, cómo todo se va a ir relacionando, si bien nos fuimos un poco de lo que era de la disciplina, pero cómo todo se va interrelacionando para que una empresa, como dijimos, cada empresa va a depender de acuerdo a qué, depende de su actividad, depende de la reglamentación que tenga cada una, la cultura organizacional que tenga, pero hay cosas que ahora vamos a ir viendo después, que tienen que cumplirlas sí o sí. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros también de disciplina, ¿qué tiene que haber también en esa disciplina? O sea, yo tengo que tener, y después vamos a ver en otros de los principios, tenemos que tener un trato justo y equilibrado, que eso habla de otros principios que desde la equidad, o sea, por eso todos estos principios que le hacen referencia, que son 14, en realidad se van utilizando todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos acá de otro que seguimos avanzando, cuando dice unidad de mando, cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior y es el principio de autoridad única. ¿Por qué es importante? Que a mí solamente un jefe me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Se les ocurre un ejemplo? ¿Vieron ahí en el gráfico que tienen? Por ejemplo, tienen a las 3 personas que tienen como a un jefe y después a un jefe directo. Fíjense cómo va y cómo se va relacionando. ¿Qué pasa si a mí, yo por ejemplo, estoy en producción y viene un jefe de comercialización y me pide que haga otra cosa? ¿Qué es lo que va a pasar? Y no voy a saber qué hacer. La tarea. Exactamente, no voy a saber qué hacer, por ahí voy a querer obedecerle a los dos para no quedar mal, pero en realidad no voy a terminar siendo eficiente en mi trabajo, ¿sí? Y también, bueno, ahí dice que genera exactamente un incumplimiento en la parte de las tareas. Entonces siempre es importante cuando ustedes, eso ya más depende obviamente de la empresa, de la organización, pero ahí cuando yo les hablo, ustedes les hablo también desde un punto de vista como empleado, pero también si son empleadores. La importancia que tiene que la persona reciba órdenes de un solo superior. Después pasamos, digamos, a otro que está relacionado, que hace referencia a la unidad de dirección, que ahí le dice un solo nivel estratégico, le dice es la asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades que tengan el mismo objetivo. O sea, una sola junta directiva, una sola dirección. Cuando acá les dice que tengan un mismo objetivo, ¿a qué consideran que se puede referir? Y ahí les dice un solo nivel estratégico, un solo nivel político estratégico. ¿Piensan en algún ejemplo? Profe, ¿me escucha? Sí, Leonardo, sí, te escucho. Como por ejemplo, ahí en el hiper, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que a veces me comentan, ¿no?, una amistad, que por ejemplo ellos tienen distintos jefes por cada sector, creo, ¿sí? Y que se encarga de organizar los sectores. Por ejemplo, yo sé que ellos me dicen, no, mi jefe es tal persona de un sector y el otro tiene como distintos jefes en cada sector, como en el hiper. No se le escucha, profe. Sí, ¿alguna otra persona que quiera hacer referencia a esto? ¿No? Esperen que ahí ingresó otra persona. Puede ser, Sí, buenas, Maximiliano. Hola. puede ser como cuando una empresa tiene varias sedes o varios lugares, se depositan como un tipo de encargado o jefe que tenga la misma visión que el dueño de la empresa. No sé si se relaciona. Sí, digamos, tiene que ver, pero ahí acuérdate, por un lado tenemos que era lo que vimos recién, que era la unidad de qué. Unidad, por ejemplo, de mando, que decíamos que había un solo jefe. Acá decíamos un solo en el nivel político estratégico. Ay, esperen que ahí está hablando. Decías en las fuerzas tambradas se da también. Una misma meta, decía, reciclar papel es necesario para que todos se involucren con esto para lograr ese fin y que se vuelva una meta en común, por ejemplo. Sí, eso puede ser, sí, pero tiene que haber, lo importante es que en la empresa, supónganse, si ustedes, por ejemplo, son dueños de un mini mercado o de un supermercado, ¿ustedes quién va a estar en el nivel político estratégico?
El dueño. Nosotros, los dueños. Exactamente, ¿sí? Son los dueños. O sea, ¿qué quiere decir que haya un nivel político estratégico? Que ese dueño, que no haya otra persona que ocupe, digamos, otro lugar, puede ser formal o informal, y que, digamos, y que todos, o sea, que haya un jefe asignado, un plan y que vayan a la consecución de esos objetivos, ¿sí? Esa es la importancia. Siempre nosotros tenemos que tener en claro el objetivo del, digamos, que persigue la empresa, la organización o donde estoy haciendo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros comenzamos a hablar en la clase también hacíamos referencia a qué objetivos ustedes tienen, por ejemplo, con el tema del PIFO, llevándolo más a lo que es el ámbito de la facultad? O relacionándolo con eso. A ver, dice, Dayana dice, en McDonald's hay varios gerentes, líderes, cada uno se encarga de diferentes áreas y a la vez que cada uno de ellos puede estar a cargo del turno y a la vez todos están bajo el mando del gerente de negocios. Bueno, Ana dice aprobar la materia. Con el PIFO no van a aprobar la materia. Acuérdense que con el PIFO, ¿qué van a hacer? Es el trabajo práctico final obligatorio que lo tienen que aprobar, pero ¿qué tienen que hacer para aprobar la materia? También tienen que en esa parte de objetivos, es aprobar los parciales, que en realidad para promocionar, tienen que promocionar los parciales con 2.6, ¿sí? O recuperar, ir al integrador, bueno, eso ya es, digamos, otra cosa, pero esa es la importancia, de que ustedes tienen que tener claros los objetivos. Lo mismo pasa si nosotros los llevamos con la empresa o con las organizaciones. Cuando, por ejemplo, yo les decía de esa empresa familiar, que es una gran empresa, que logró, digamos, posicionarse y que tiene 4 plantas al día de hoy. Fíjense si hubieran, ellos tienen un solo nivel político estratégico que está, digamos, la empresa familiar, que están los Beitia, que son 2 hermanos los que se hacen cargo, ¿sí? Después, obviamente, para cada área o para cada sector van a tener gerentes o jefes que se van a encargarse. Pero lo importante es que si yo, por ejemplo, soy gerente del área de producción o del área de comercialización, tengo que tener en claro el objetivo de quién, del dueño de la empresa. Yo tengo que, digamos, generalmente es así. Ustedes pueden, digamos, como dueños establecer una estrategia o, por ejemplo, la expansión o poner otra sucursal. El gerente, ¿qué es lo que hace? Trata, digamos, de bajar eso y de lograr ese objetivo ¿con quién? Con los empleados, ¿sí? Los gerentes que es el nexo de unión entre quién, entre el dueño, la asamblea de accionistas, ¿sí? Con los empleados. Y ellos son los que se encargan, y generalmente son los gerentes los que se encargan de llevar a cabo esas estrategias o de bajar el plan. Ahí decías, pues, Macarena, que todos nos ayudemos entre sí para lograr el objetivo de entregar PIFO, que es un requisito. Sí, cuando vos decís, Macarena, por ejemplo, en eso, que todos nos ayudemos entre sí, es en realidad con todos los que sean los integrantes del grupo. Por eso cuando vieron que ustedes me preguntaban lo de los integrantes, yo le dije, ya eso es algo que depende de ustedes y donde ustedes van a tener que establecer cuál va a ser su grupo, por ejemplo, si venían manejando desde el ciclo de nivelación, si deciden cambiar o no, porque por ahí no se llevaron bien, digamos, como grupo y decidieron cambiar o decidieron cambiar de empresa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿O alguien quiere hacer otra consulta o algún aporte? Profe, con respecto a lo que estaba hablando de las autoridades, yo trabajo en la Municipalidad de Posadas y nosotros tenemos una directora general del departamento de... se me fue el nombre. Bueno, la cosa es que tenemos, tenemos la directora general de rentas, ahí está. Y nuestra jefa sería como la jefa de departamento. O sea, ella está dirigiendo todo nuestro sector. Pero sí o sí tenemos la cabeza que es la directora general y bueno, ella también depende de otros directores y bueno, así hasta el intendente. Exactamente, claro, porque en ese, por ejemplo, que en eso nosotros vemos o en la pirámide o en el organigrama de, digamos, de la municipalidad, ¿quién es el jefe máximo ahí, en ese caso? ¿Cómo? Si nosotros hablamos de la municipalidad y llevándolo a la práctica, de lo poquito que estuvimos viendo, por ejemplo, ya sea si tomamos el organigrama o la pirámide, ¿quién estaría en el nivel político estratégico? El intendente. Exactamente, sí, el intendente y después, como decís, después estarían las gerentes de cada área o sector que se van dividiendo, digamos, de acuerdo a las áreas, y en la parte operativa, ya relacionándolo. ¿Cómo? Ahí estaría mi jefa, la de los jefes de departamento.
En realidad, en la parte operativa, que eso va a ser un ejercicio para después, en la parte operativa, o sea, todos los que no sean gerentes van a estar en la parte operativa, ¿sí? Que son los que se encargan de ejecutar las tareas. O sea, todo lo que sean jefe de departamento, las personas que se dedican, que son cajeros, que están en la parte de atención al público, todo eso van a estar en la parte operativa, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Si no, avanzamos. Bueno, otro de los principios que le hace referencia acá es la subordinación de los intereses individuales a los generales, que lo dice que los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. Primero es necesario llegar a cumplir los objetivos, resultados, valores de toda la organización para luego las individuales, ya sean estos dueños o integrantes. Por ejemplo, nosotros decimos subordinación de los intereses. Si yo, por ejemplo, vamos a la empresa ahora, la empresa tealera, yo, digamos, tenía una forma de realizar el secado de las hojas, por ejemplo, y la empresa, digamos, y ya sabía, digamos, ese proceso, y la empresa incorpora una nueva máquina que justamente hace el secado en menor tiempo. Yo voy a tener que dejar mi interés particular, digamos, de seguir con el proceso que yo sabía y abocarme y utilizar la nueva máquina, digamos que voy a tener que ir sobre en pos del interés general. ¿Qué ejemplo también se les ocurre cuando yo le digo subordinación de los intereses individuales a los intereses generales? ¿Qué ejemplos me pueden decir o que ustedes puedan ver? Que primero, digamos, yo tengo que tener como empleado, conseguir el objetivo, digamos, perseguir el objetivo de la empresa para luego dedicarme o por así decirlo, subordinarme a esos intereses generales y después a los particulares. Generalmente quizás, buenos días profesora. Buen día. Tal vez se acerca final de mes, suponte, o a mediados de mes y no han concretado las metas de ventas. Generalmente eso. Sería, suponte, vos tenés una tarea puntual y bueno, abocarte en equipo para lograr ese objetivo, generalmente. Tal vez Sí. no sé, yo recién me puedo unir a la clase, no sé si tiene que ver con incorporación de maquinarias o... No, eso yo estaba dando, Paola, no, estaba dando un ejemplo, porque hoy justamente estábamos hablando de una empresa, que es el Vasco S.A., que se encarga, digamos, de lo que son las plantaciones y producciones de té. Por eso habíamos tomado esa empresa, pero en realidad es aplicable a cualquier empresa u organización, ¿sí? Fantástico. Gracias, Paola. Después para así avanzar así, después hacemos lo que, digamos, la parte práctica. Cuando hablamos de remuneración, ¿qué decimos de la remuneración? La remuneración, en definitiva, va a ser el pago, digamos, el pago o el salario recibido por los servicios que yo presto a la organización, y que ahí dice que ese pago o esa remuneración o retribución tiene que ser justa y garantizada para los empleados y para la organización en cuanto a la retribución. Y en esta parte, cuando hablamos de la remuneración, eso va a depender mucho también va a depender mucho de la empresa y de la actividad con relación a que para eso hay leyes o sea, está la ley de trabajo y cada actividad que va a tener su reglamentación. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que está en la parte, digamos, de restaurante, que ellos digamos, tienen otro gremio y tienen otra remuneración que un empleado de comercio, por ejemplo. O sea, no me salía la parte, por ejemplo, empleados en la parte gastronómica. O sea, cada uno, de acuerdo a la actividad que realizan, hay estipulado el salario mínimo. Después, obviamente, de acuerdo a la categoría que tienen, o si, por ejemplo, la empresa, digamos, darle un cargo mayor, va a depender. Pero siempre la remuneración va a estar regulado siempre por la ley de trabajo y por las reglamentaciones de cada actividad, ¿sí? Después le hace referencia a lo que es la centralización y la descentralización. Cuando hablamos de la centralización, nosotros decimos, bueno, la concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. Y le dice que la centralización es el control y la toma de decisiones en una sola persona, un solo órgano o una sola unidad organizativa, que esto nosotros lo habíamos dado también en el ciclo de nivelación.
que la centralización le hace referencia, o generalmente un ejemplo de esto, es por ejemplo los kioscos, o cuando yo comienzo mi pequeño emprendimiento, o sea, el que va a tomar todas las decisiones, voy a ser yo. Igualmente, por ejemplo, en esta empresa que yo le hacía referencia, que es una empresa familiar, las decisiones más importantes o las que tengan decisiones estratégicas o las que tengan que ver con la expansión de la empresa, las siguen tomando, digamos, los dueños, ¿sí? O sea, la sigue tomando la familia, por ahí dejan la descentralización en otros sectores, en niveles más de producción o más operativos. Y la descentralización justamente es la delegación del poder de tomar decisiones. O sea, cuando yo le delego a otro ese poder, y tiene que ver con el crecimiento. Cuanto las empresas se van expandiendo o van creciendo, voy a tener que descentralizar más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le digo que yo tenga un mini supermercado, un kiosco o un mini mercado, a que tenga, por ejemplo, un supermercado como California, o que tenga, por ejemplo, a Duomo. Son grandes empresas que fueron creciendo. Fíjense, si nosotros partimos de Duomo, nosotros dijimos, Duomo comenzó con una sucursal y al día de hoy logró tener, y que sigue, digamos, expandiéndose, 83 sucursales que están distribuidas entre lo que es Misiones, Corrientes, Resistencia. Pero para poder hacer eso, yo tuve que descentralizar la toma de decisiones, sacando, digamos, que en Duomo es diferente porque también tiene franquicias, pero tuve que poder descentralizar, ¿sí? Que significa también poder delegar. Después la jerarquía, la cadena de mando, que le dice que la jerarquía es el grado de autoridad formal que poseen las personas dentro de una organización. La cadena de mando, que también va en línea con la jerarquía, que va del escalón más alto al más bajo, o sea, de mayor a menor, en el principio de mando. El orden, que hoy hablábamos con relación al orden, que le dice que debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Y no solo hablamos en el orden material, sino también en humano. Es la disposición de las personas y de los materiales, es el orden estructural y social, es la organización formal que debe tener toda institución para ser ¿qué? Para ser administrada, dirigida o guiada. La equidad es lo que hablábamos hoy, que digamos que todas las personas, independientemente en el nivel, digamos, jerárquico que se encuentran, todas las personas tienen que recibir un trato justo y equilibrado. La equidad corresponde con la función y las tareas delegadas dentro de la organización. Después pasamos ya a los últimos principios que le dicen estabilidad personal, que es la base para la formación y el desarrollo personal. La estabilidad personal, bueno, acá lo relaciona también con la rotación, que si hay una alta rotación en una empresa, eso tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización, porque si yo estoy todo el tiempo rotando a mi personal, un día está, por ejemplo, como cajero, otro día está en la producción, otro día, no sé, está como repositor, si hablamos de, por ejemplo, de un supermercado. Si yo hago esto, estar todo el tiempo, no le va a dar estabilidad a la persona y tampoco va a ser eficiente en el trabajo que realiza, ¿sí? Y cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor para la empresa. Esto en realidad también es subjetivo, porque yo considero también que hay muchas personas que cuando están en el mismo lugar haciendo el mismo trabajo, ¿qué les puede pasar? ¿Qué les pasa o qué consideran ustedes si le pasa a una persona, no sé, que van 10 años y está en el mismo puesto de trabajo, independientemente de las capacidades que pueda tener cada uno, ¿no? Como que se desmotiva, puede ser. Exactamente, porque cae en qué? En el No estrés. solo ellos piensan que son indispensables. ¿Cómo? Ay, no sé, ¿quién había hablado? ¿Rita o no sé? Profe, no, ahora estoy hablando, ahora soy de Rita. Hoy parece que hablaba Natalia. No, dos cosas. Por un lado, la desmotivación por la sensación de estancamiento puede ser una. Y la otra que también me parece interesante lo que planteó Natalia, es la sensación de que esa gente o esa persona o ese gerente es imprescindible para la empresa. Y después se puede encontrar con la cuestión del recambio generacional y que le puede traer más depresión y angustia que realización dentro de su trabajo. Por eso está bueno la movilidad ascendente dentro de la misma empresa para que las personas primero sientan que pueden desarrollarse
laboralmente, no solamente económicamente, porque los sueldos superiores traen, los cargos superiores traen mejores sueldos, sino también no sufran después la sensación de pérdida. Obviamente, una cuestión lógica es la jubilación y todo el proceso, pero a veces estos cambios se producen cuando la persona no está en edad de jubilarse y se siente, bueno, que tiene que cambiar de trabajo y se genera toda una sensación de frustración y eso está pasando un poco también por el reemplazo tecnológico, ¿no? Bueno, sí, encima nosotros con todo eso también tenemos el tema del reemplazo del tecnológico, el tema de cómo va evolucionando o avanzando, digamos, digamos, en las empresas que puedan más también todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. O sea, hay como nosotros también lo llamamos, que en este momento estábamos como en una revolución. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de la revolución industrial? Ahora, ¿qué tipo de revolución sería? Tecnológica. Informática. Sí, informática, tecnológica, exactamente. ¿Por qué? Porque está avanzando cada vez más rápido. Y entonces es como que fíjense que si a uno, por ejemplo, ustedes si yo les pregunto, de lo que usaban por ahí el año pasado en la secundaria o ahora del avance de la inteligencia artificial o de las herramientas que tienen, ¿no van variando ustedes todo el tiempo? Sí. ¿O se mantienen siempre con la misma? No, de semana a semana están saliendo nuevas actualizaciones para todo tipo de aplicaciones. Fíjense, por eso, fíjense cómo es eso y cómo va evolucionando y cómo las empresas también, porque eso, digamos, nosotros, digamos, en el manejo, pero en las empresas y más las empresas que tienen acceso, fíjense cómo va siendo la evolución, que, digamos, la aplicación de la inteligencia artificial le le facilita por ahí que optimizar los procesos, ¿sí? Profe, a mí ¿Sí? me quedó algo Bueno. ahí que estaban hablando. Sí, decime, Rocío. El tema de los cargos y eso que estaban hablando hace un ratito. En mi opinión, no varía de qué cargo vos tengas o qué años de antigüedad vos tengas, porque puede venir cualquier otro que esté un poquito más abajo tuyo y sepa un poquito más y te va pasando. Yo vi varios casos de gente así que está años en una empresa y por razones que no se va actualizando, viene uno que sabe un poquito más que él y ya como que va bajando de rango y va quedando más abajo porque vienen gente que saben un poquito más que el otro y ya van avanzando ¿cómo le puedo decir? De cargo, por así decirlo. Sí, es que ahí, sí, no sé si Maxi después dice. Ana, ay, perdón, ahí está hablando Ana, que al final ella quedó con el tema del grupo. No sé, ¿alguien le puede, si no yo le contesto, pues estaba consultando ella para ingresar. Profe, y también, bueno, ¿sí? otra cosa afín a lo mismo, ¿no? De esto de los empleados funcionarios, ¿no? Muchas veces también, digamos, que tiene que ver en una empresa realmente como esto, no todas las empresas tienen el desarrollo, digamos, ¿cómo sería la palabra? Organizacional, con un plan estratégico de cómo este empleado va a evolucionar. Si bien es responsabilidad autónoma de cada uno, digamos, buscar el conocimiento y estar en constante, digamos, aprendizaje, porque el empleo te lo demanda, pero otro también las empresas no tienen un sistema para decir, bueno, ¿de qué sirve saber de todo y no aplicar nada? No sirve tampoco, convengamos. O sea, si vos no tenés cómo aplicarlo, no hay una línea, no hay manera de que la persona pueda ir adaptando y reuniendo conocimiento para seguir escalando. Y si bien esto habla mucho de la versatilidad de cada una de las personas, ¿no? De poder adquirir conocimiento, buscarlos y aplicarlos, es una responsabilidad absoluta de la empresa brindar eso. Si esa empresa no posee, tal vez es una empresa mediocre y lo mejor es que vos te separes de ahí y busques otro lugar. Y que esa persona tenga esa capacidad de decir, bueno, yo también soy una persona de alto valor y voy a buscar una nueva opción, ¿no? Porque muchas veces se le exige tanto al empleado
pero las empresas tampoco. Y una cosa que quiero acotar acá, algo que me parece sumamente interesante y algo que me llamó demasiado la atención el día que voy a la universidad, a la UNAM, un pedido de un funcionario para aplicar a un trabajo administrativo o menos de atención al público, ¿no? Porque administrativo es una cosa y atención al público es otra. Sí. Y la cantidad de requisitos que le piden a una persona y la parte final, o sea, había como una escala grandísima de los conocimientos que debía reunir esta persona, pero las tareas a desempeñar, algo que me llamó muchísimo la atención es esto. Está ahí en la UNAM pegado ese cartel, es para una vidriería y no sé qué. Convengamos que si bien vos tenés una empresa de aberturas y si bien puede ampliarse y ser grande, de alta demanda, pero algo que me llamó en las tareas de las funciones de esta persona es que tiene que mantener limpia su área de trabajo. Entonces vos no necesitas un ingeniero para mantener limpia una, ¿entendés? Como No, que sí. también, no sé si, perdón. No, sí, decí, Paola, sí. No sé si se comprende mi punto. O sea, quieren un funcionario que reúna conocimientos prácticamente para aplicar a un empleo de la NASA para ejercer el trabajo de limpiar un piso. O sea, me parece una falta absoluta de senso y empatía y un montón de otras cosas, porque para estudiar y prepararse demanda tiempo. Claro, Y por eso vendría a me aclarar, ya sorprende. varía de la empresa donde vos trabajes, pero tampoco no puedes estar saliendo y entrando en cualquier empresa, ¿entendés? Porque no está muy fácil para estar. No, Si a vos la no te verdad es que ves ahí, no hay vas a- trabajo, la verdad es que no hay oferta laboral industrial claro, por ni eso. informática en nuestro país para que vos apliques. Entonces, la mayoría de las empresas que tienen 1 o 2 oportunidades de emplear a alguien, quieren una persona con altos conocimientos. ¿Para qué? Para delegarle un montón de funciones y pagarle 2,50 mangos. Esa es la realidad. Si Sí, bien hay que estar preparado académicamente, por supuesto, tenés que tener que ser una persona adaptable, por supuesto, y un montón de cosas, pero también hay que tenés que ser exigirle una al persona mercado con que él función también se para entrar en exija. una empresa. Vieron, bueno, este tema da mucho para hablar, porque en realidad, como decía, bueno, hoy, o Rita hablaba en su momento, hay muchos parámetros, depende de la actividad y depende cómo uno se posicione, si como empleado o como empleador. El empresario, ¿qué es lo que va a buscar? Si ustedes, o sea, independientemente de lo que me digan, o sea, cada uno va a tener, digamos, su punto de vista. El empleador va a querer, digamos, ganar dinero y si tiene la posibilidad de contratar, digamos, a la mejor persona que él considere en ese momento, porque es subjetivo, como hacían referencia. No, en esa parte, cuando uno, si bien, digamos, se le piden ciertos parámetros, independientemente de ese, ¿cómo es? De ese aviso que vos viste, Paola, pero hay en otros que va a ser muy subjetivo, pues depende cómo estés en el día, sacando las capacidades, ¿sí? Pero lo que yo sí creo, que no sé si era Rita o quién hacía referencia, las empresas deben poder dar al empleado, digamos, la forma de poder crecer dentro de la organización. Porque si yo digo, bueno, entro hoy, por ejemplo, a California, entro como cajera, bueno, ¿y qué posibilidades reales tengo de ascender? O sea, ¿tengo posibilidades reales de poder escalar o no? ¿Cuál, digamos, entonces yo tengo un objetivo, se me puede decir, bueno, objetivo, no sé, entré como cajera, pero de acá a 3 años o a 5 años soy la que dirige el salón o tengo posibilidad de pasar a otra área. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que, digamos, que está bueno que uno como empresa lo pueda establecer? Porque también ustedes como persona saben hasta dónde pueden escalar, o sea, o hasta dónde llega el techo o el límite dentro de esa empresa o organización. Si ustedes saben que no van a pasar más de ahí, y bueno, ya va a ser una decisión muy personal si siguen apostando y estando en esa empresa o si deciden que cambiar de trabajo o ir a otro lugar para poder realizarse profesionalmente. Y lo que sí también coincido con vos, Paola, es que sí, que hay muchas empresas que buscan una persona que haga un montón de funciones y no, por ahí no se le paga, no tienen una retribución justa y equitativa con todas las horas de trabajo y con toda la responsabilidad que conlleva, digamos, esa función. Pero bueno, es un tema que da para hablar mucho. Profe, Sí, Claudia. en este momento está pasando eso con mi hijo que ingresó, California está tercerizado y ahora le van a pagar de menos porque esa empresa que está tercerizada pasó a ser una, ¿cómo se dice? ¿Una consultora es? O sea, toman a través de una Como una consultora. cooperativa.
Ajá. Entonces le dijeron que le van a pagar 300.000 pesos y tiene que trabajar 8 horas. Entonces él renunció porque con el pasaje y todo, que es como casi 100.000 que va a gastar en pasaje, porque tiene que ir a la mañana y a la tarde. Y bueno, va para atrás California ahora porque, o sea que no podés, en este momento al menos. Veremos en otro contexto. Sí, exactamente, varía mucho de acuerdo al contexto, pero sí, digamos, también hay una realidad que nosotros, que los salarios están por ahí sacando algunas excepciones, que el salario por ahí está muy por debajo de lo que debería ser, pero fíjense lo que hizo la empresa en ese caso, que es buscar una tercerizadora, ¿para qué? Porque ellos lo que hacen es reducen costos. Claro. Y tuvo que renunciar, profe, tuvo que renunciar y dijo, no, yo voy a hacer, porque él es muy emprendedor, sabe hacer pizza, voy a hacer otras cosas y no me voy a ir por esa plata, por 100, o sea que me va a quedar 150 o menos. Sí, por eso, y esa es una opinión, digamos, una decisión, y como vos decís, también uno en ese momento tiene que pararse y decir, bueno, tengo esto, acepto o no acepto, o decido hacer otro negocio, o... Claro, sí. Sí. Gracias. No, por favor, Claudia. Vamos a seguir avanzando un poquito más, así vemos con la parte práctica. Iniciativa. Ahí le dices la participación de la persona a través de escuchar ideas y propuestas. Es la capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Cuando hablamos de iniciativa, en este caso, no solamente se refiere a iniciativa por parte, digamos, del empresario, sino que también acá se está relacionando más a la iniciativa del empleado. Si yo trabajo en un lugar y, por ejemplo, puedo optimizar un proceso, ¿qué pasa si el empleado siente que está, digamos, que le dan, o no sé si decirle, no es la palabra, hacerle caso en la iniciativa, pero que lo escuchan, que le hacen sentir parte de la empresa y del equipo, uno se siente que no es una retribución por ahí en salario, pero que es más, ¿qué tipo de retribución sería ahí? No sería una retribución cuantitativa, sino más una retribución cualitativa, ¿sí? Sí, decime, Rita. Acá está buenísimo ver, hay muchos videos en YouTube y en otros lugares acerca de la metodología que utiliza Toyota, que tiene como unos buzones donde los empleados de todos los sectores van escribiendo sus ideas y sus propuestas. Y de hecho, se cuenta en la experiencia Toyota cómo avanzó el proceso en Japón y después, bueno, se trasladó a las sucursales de todos los otros países donde está radicada la empresa, donde los mismos empleados son los que van optimizando el proceso y por eso, bueno, hoy es una de las empresas más reconocidas en la industria automotriz. Sí, bueno, como vos decías, Rita, Toyota es un ejemplo en relación a eso y de cómo, ¿cómo es? Y de cómo la empresa hace acciones, porque como decía, a través de ese buzón que recibe, a través de sugerencias de los empleados, los motivan. Y sentirte, o sea, realmente cuando en cualquier empresa que uno trabaje, si uno realmente se siente que forma parte, que le escuchan las sugerencias, las propuestas, uno que puede, primero que puede eficientizar procesos, puede hacer que la empresa mejore, pero también uno como persona se siente parte de algo y se siente que se está desarrollando profesionalmente, ¿sí? Bueno, acá lo que le decía que la iniciativa... ¿Sí? Interrumpa. Sí, voy a dejar la clase porque tengo que entrar a trabajar. Y sí, no Rocío. me deja el celular, ¿sabes? No hay problema. Rocío, ahí cualquier cosa nosotros vamos, como va a quedar la guía y después vamos a estar subiendo en el grupo de WhatsApp. Dale, gracias, profe. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, decíamos que la iniciativa es una de las formas de motivar al personal, generar ideas que produzcan cambio en el sector de trabajo y en toda la organización y empresa. Y el último principio que vamos a ver, que es que hace referencia al espíritu de equipo, que es el trabajo que se realiza en equipo, hace referencia al trabajo en equipo y trabajar, digamos, y de cómo fortalecer también ese equipo. Si yo les digo, bueno, ahí les dices la armonía y unión entre las personas que constituyen grandes fortalezas para la organización. Lo que es el trabajo en equipo es muy importante y también como empresa lo que hacen para tener el sentido de pertenencia, si por ejemplo hacen reuniones
anuales o semestrales, que hagan que se puedan, sí, ahí ya te dejo hablar, Rita, que puedan que entrelazar las relaciones, o por ejemplo, si yo tengo una gran empresa que tengo una parte de producción, de comercialización, bueno, ¿cómo hago que mis empleados se fundan, digamos, o que puedan tener, porque lo que les da esas reuniones es un certificado, es un significado, digamos, de pertenencia a esa empresa o organización y de ponerse realmente de la camiseta, y que se haga también que si uno no hace un trabajo en equipo, por ejemplo, esta empresa que yo le decía del Vasco S.A., fíjense que la empresa, si bien hace 40 años que está en el mercado, o sea, que viene estando en el mercado, pero esa empresa, si no hubiese tenido, además de todos los principios, digamos, que venimos enunciando, no hubiese tenido un trabajo en equipo entre la empresa familiar y los empleados, la empresa no va a llegar a ser lo que es hoy, ¿sí? Con 4 plantas, con más de 400 empleados, digamos, que están vinculados en forma directa con la organización. Si vamos a Duomo, también tiene que haber un trabajo en equipo para que yo vaya en pos de los objetivos de la empresa y de la organización y me ponga realmente la camiseta, como se dice. Sí, Rita. No, profe, había quedado de la vez anterior, pero en este tema me parece clave los procesos, porque si todos participan en la elaboración de los procesos en la medida de lo posible, por supuesto, a veces no se puede, la gente se identifica inmediatamente con la empresa y forma parte. Y me parece también clave el tema de celebrar lo que usted decía, las reuniones anuales o semestrales, la celebración de objetivos cumplidos, incluso a veces un saludo por el cumpleaños, o sea, saber quién es la persona que forma parte del equipo también es clave. A veces en las empresas muy numerosas no se puede, en las empresas más grandes, pero aunque sea por oficina o por departamento, identificar quién es la persona que está trabajando, que no sea solo un número, digamos. Exactamente. Ustedes, bueno, habrán visto también, por ejemplo, en Pharmacity, vieron que, bueno, no sé si siguen colocando, pero ustedes iban a Pharmacity y vieron que les dice, no sé si el vendedor, el empleado del mes. Y eso es un reconocimiento, digamos, que tienen, no solamente dentro de ahí, sino que le permite, digamos, que todas las personas que van pueden ver quién es esa persona. Es muy importante eso, lo que decía Rita. Hay cosas que no tienen que ver con el dinero, con la retribución. Obviamente que cuando uno trabaja o brinda sus servicios, quiere tener una retribución económica. Pero es muy importante tener, digamos, esa consideración, ese apoyo, que se acuerden. Si es en un banco, no importa. Yo trabajé en un banco y el banco, digamos, obviamente que debe ser en forma automática, pero saludaba en las fiestas, saludaba el Día de la Madre, mandaba salutaciones en el cumpleaños. Entonces, y eso es muy importante porque uno se siente que es importante y es un mimo que no va, como yo digo, no va con una retribución económica, pero digamos a uno le hace sentir mejor, ¿sí? Gracias, Rita. No sé si alguien quería hablar o decir algo más. ¿No? Lo que vamos a continuar a comunicación abierta y respetuosa, dice Mateo. Sí. Lo que ahora vamos a hacer, ustedes tienen, a ver si quedaba, bueno, acá les pasaba y acá pueden ver, igualmente yo les voy a subir ahora al grupo de WhatsApp, donde ponen el material, que era en las guías que nosotros les subimos y también en el Auchor en Chiavenato que pueden ver. Si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, vamos a ir directamente a la parte práctica. No. En la guía práctica, ¿todos pudieron abrirla? No sé si ya está subida en el aula, pero si no, si todas las pueden abrir. Vieron que en el punto le dice, principios de administración, le dice determinar a qué principios corresponde cada frase del siguiente cuadro. Y le dan así, Gastón, vendedor, por ejemplo, todos los meses deben rendir cuentas a Javier. O sea, tienen que ir viendo de cada enunciado a qué principio de los 14 principios que nosotros estuvimos viendo se corresponde el enunciado, y puede ser que haya más, digamos, de un principio que se aplica. La idea es que los puedan trabajar, ¿sí? Si les parece 10 minutitos, si quieren 10, 15 minutos, entonces podemos trabajar porque son en total, si no me equivoco, 16. Si ustedes tienen la misma cantidad que yo. ¿O son menos? Sí, 16. ¿Está, profe? Yo acá lo que pasa es que tengo, no sé si es en la página 12.
que les dice práctico 6, no, perdón, 12. Sí, 12. 12 o 13 tiene que estar. ¿Encontraron o no? Práctica 6, principios de administración. Sí, Página 14. Sí. La página 14 es. Romina, vos hablaste, Romina, ¿no? Sí, yo estoy hablando. Bueno, la idea es que ustedes pueden trabajarlo si quieren en grupo o individualmente. Hacemos, si les parece, entonces cortamos un ratito también, hacemos un pequeño descanso, ustedes hacen la actividad y cuando volvemos lo que hacemos es controlamos y seguimos con las otras actividades prácticas, si les parece. ¿Sí? Bueno, entonces son 11:15, 11:30, nos conectamos y ahí practicamos. Sí, Luis. Luis había levantado la mano. Profe, ¿puede repetir la consigna, por favor? Sí. ¿Vieron en la guía práctica que yo les pasé en el grupo de WhatsApp? Tienen que ir a la página 14, que le dice el práctico 6, que le hace referencia a los principios de administración. Van a tener diferentes enunciados. El primero le dice Gastón, vendedor, todos los meses debe rendir cuentas a Javier. O sea, de acuerdo al enunciado, es el principio de administración que está aplicado. Y hay a veces que el enunciado no corresponde solamente a un principio, sino que pueden estar dos principios en el enunciado, ¿sí? Profe, ¿Sí? Yo no estoy en ese grupo, ¿cuál es? Yo no sé porque, digamos, a mí me pasaron un grupo que dice Pador, turno mañana. No estoy en ese grupo. A ver, espérenme, a ver si le puedo. Lo que pasa es que yo no le puedo subir acá directamente, creo que el material. No, si alguien tiene el link y puede compartirlo a Profi turno mañana de WhatsApp, entonces queda más fácil para los que no estamos. Sí. O Paola, fíjate por favor si vos podés ingresar ahí al aula virtual. Sí, puedo, ya mismo. ¿Podés? Entonces yo, si está, decime por favor si está subido. A ver. Que dice materiales generales. Tienen primera parte, bueno, que es todo lo que es la parte teórica, el programa y KUNS. Espérenme que ahí ya les... A ver si le puedo subir ahí. Ahí les subo en el aula virtual, ¿sí? Les subo la guía práctica. Ahí la acabo de subir. Figura Pador, marketing guía práctica en PDF. Si pudiste entrar, recién acabo de subir. Dice entrega del PIFO Pador turno mañana, ¿sí? No. No, vos ingresaste a lo que es la parte de Pador Marketing, ¿no es cierto? Porque hay dos, bueno, y hay uno en una carpeta que dice materiales generales y ahí te hace referencia. O sea, está la parte teórica, el programa, KUNS, pensamiento administrativo y está agregado la guía práctica. Dale, profe. Bueno, entonces, y media, hagan la actividad y ahí media volvemos, ¿sí? Igualmente yo ¿cómo dejo prendido nomás el Meet? ¿Sí? En la primera frase dice Gastón, vendedor, todos los meses de rendir cuentas a Javier. Sí. Use unidad de mando y disciplina. A ver, vamos a ir viendo ahí. Muy bien. Yo a ese le puse autoridad y responsabilidad, y más específico le puse autoridad lineal. Exactamente, sí, en realidad es Agustín, no sé, Ana, Ana, ¿no? ¿O Agustina? Sí, Ana. Sí, en realidad cuando le dice, porque acá, fíjense, le dice Gastón vendedor, todos los meses debe rendir cuentas a Javier. Acuérdenselo cuando nosotros estuvimos enunciando los principios cuando hablamos de la autoridad y la responsabilidad.
¿sí? O sea, acá fíjense, Gastón es el vendedor que estaría, digamos, en un nivel, digamos, inferior y le tiene que rendir cuentas a Javier. O sea, ahí Unidad de Javier, perdón, sí, sí, Paola. ¿Sería unidad de mando, profe? En realidad es autoridad y responsabilidad, porque acá en realidad serían esos dos principios, porque fíjate, acá no hay esa referencia, tal vez unidad de mando también, pero no está especificado si Javier es el único responsable o viste que te dice solamente todos los meses de rendir cuentas a Javier, no hay más especificaciones. Pero también es una disciplina porque tiene que rendir todos los meses esa cuenta. Sí, pero acuérdense que hablábamos más con las disciplinas. Esta en realidad tiene... Respetaba más las leyes y las normas que hay en una empresa. Exactamente, acuérdense que en ese caso lo disciplina va más que nada a normas establecidas, como yo le he dicho, puede ser con el tema de uniforme, horarios de entrada y salida. Yo ¿Sí? disciplina lo puse para el segundo. Sí. Bueno, no sé si todo o alguien quiere hablar más, hacer referencia a este punto. Profe, entonces sería autoridad y responsabilidad. Autoridad y responsabilidad, ¿sí? Gracias. El segundo punto, vieron que le dice, en Hormigonera SRL, todo el personal respeta las normas establecidas por la empresa, hasta el dueño. En ese caso... Puede ser disciplina, pero... disciplina. Ahí sí es disciplina, ¿sí? Porque vieron que está bien especificado que están cumpliendo las normas establecidas. Sí, Romina. También puse orden y equidad porque dice que hasta el dueño lo cumple, entonces como que se puede decir que es equitativo ahí en la empresa, digamos. Se silenció, profe, no la escuchamos. No sé. Perdón, se me olvidó que me silencio. Sí, pero fíjense que ahí, ¿qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan cuando me decís con el trato equitativo en realidad? Pero acá te está estableciendo que solamente lo que están haciendo es, o sea, todos tienen que cumplir con las normas establecidas, ¿sí? Pero ¿qué nosotros hacíamos referencia con el equipo? Puede ser con equidad, pero ¿qué decíamos del orden? El orden en realidad no tiene que ver tanto, o sea, tiene que ver más con el orden de cómo tienen que estar estipuladas las cosas y las personas, ¿sí? Como tienen que estar dispuestas. Exactamente, cómo tienen que estar más dispuestas. Si yo, por ejemplo, entro a trabajar, bueno, como decíamos, California, bueno, ¿dónde van a estar los cajeros? ¿Dónde van a estar, por ejemplo, la parte, si hablamos de los recursos materiales, los productos en las góndolas o dentro de, si soy cajera en California, por ejemplo, en qué parte van a estar las bolsas? Vieron que si ustedes ven, porque digamos algo que generalmente todos van, si ustedes ven, ellos tienen en un lado las bolsas, tienen en otro lado que tienen, como no es un cajón, no me sale la palabra, que tienen la parte de la plata, y creo que no tienen más que eso, bueno, por ahí sí tienen su botellita de agua, pero fíjense cómo todo está organizado, ¿sí? O sea, organizado en su lugar de trabajo y organizado también los materiales que tienen que utilizar. Sistematizado. Exactamente, sistematizado. O sea que ese, disciplina. ¿Alguien quiere leer el punto 3? Podría, ay, el cuadro. Espérame, a ver si lo puedo compartir. Alessandra, ¿vos por ahí podés compartir la guía acá? Sí, ahí comparto. Gracias. Entonces ahí vamos leyendo y vamos haciendo. El punto 3 yo por lo menos puse unidad de mando, trabajo en equipo y espíritu de cuerpo. Yo en ese le puse solo unidad de mando. Yo le puse autoridad. Yo solo puse unidad de mando. A ver, dice, Tamara dispone de un equipo de trabajo de 4 personas que le rinde cuentas solo a ella. Sí, la autoridad habla de que alguien le debe rendir cuentas a esa persona. O sea, acá fíjense que van a haber varios puntos. Decimos, Tamara dispone de un equipo de 4 personas que le van a rendir solo cuentas a ella. ¿Qué vamos a tener por un lado ahí? O sea, Autoridad. Autoridad, sí. ¿Qué más? Unidad de mando, que hacían referencia. Y responsabilidad. Sí, responsabilidad también. No sé quién es. Centralización, profe. Unidad de dirección puede ser.
Sí, en realidad vos me habías dicho descentralización. Lo que pasa es que en realidad acá no te está diciendo cuando nosotros hablábamos que había centralización. Acá no te da más especificaciones. Ahí está compartiendo Alessandra. Yo no sé si puedo ahí, o Alessandra, no sé si se puede escribir o no. Voy a probar, no sé si se puede. Bueno, si no, lo que hacemos es después yo les paso, ¿sí? Jerarquía, entonces sería, me equivoqué. ¿Por qué jerarquía? Fíjense, a ver, igualmente en los enunciados, ustedes tienen que tratar de ver, digamos, de ver cuál es el enunciado que va más con el, perdón, qué principio va más con el enunciado. Profe, perdón, en este caso, a mi criterio y según lo que usted viene explicando y a diferencia del punto 1, sí, el principio que predomina es unidad de mando porque dice, dispone de un equipo de personas que le rinde cuenta solo a ella. Yo creo que acá la clave es esa palabrita solo, esa frase, o sea, solo a ella da cuenta de eso. Y lo que yo entendí de la consigna es que si bien en todas las frases podemos establecer más de un principio, tendríamos que poner uno solo y el predominante, digamos, ¿no? Exactamente. En realidad lo que hace referencia Rita está bien. Por lo menos uno o dos principios. Vieron que ustedes en el primero que decía Gastón, ahí se ve la autoridad y la responsabilidad, porque la autoridad que tiene Javier de pedirle cuenta a Gastón y la responsabilidad que tiene Gastón de rendirle cuentas a Javier. Entonces, fíjense que si Profe, bien, ¿sí? en unidad de mando no dice que las otras personas le deben de rendir cuentas a uno solo, dice que deben de A ver, fíjense de lo que... recibir órdenes de un superior, que es diferente. Fíjense ahí, ¿cuál es la diferencia para hacerlo más, cuál es la diferencia entre unidad de mando y la unidad de dirección, de acuerdo a lo que nosotros venimos viendo en la teoría? Si ustedes leen, pueden abrir ahí el Power, que yo les pasé. Que uno habla de las órdenes y otro habla de los objetivos. Exactamente, si ustedes ven acá, cuando nosotros hablamos, cuando yo le digamos, fuimos haciendo referencia, le decía, la unidad de mando, cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, y es el principio de autoridad única, ¿sí? Y en cambio, la unidad de dirección les hace referencia a que tienen un solo nivel político estratégico, donde tienen un jefe y un plan, ¿sí?, de actividades que tienen un mismo objetivo, como una sola junta de dirección. Entonces, si volvemos otra vez a leer el enunciado, dice, Tamara dispone de un equipo de 4 personas que le rinden cuentas solo a ella. ¿A qué consideran, a qué principio? ¿O qué principio se relaciona más? Si bien pueden haber varios principios que intervengan, si tenemos que definir uno o dos principios que vayan, ¿cuál sería? Unidad de dirección. ¿Por qué, Walter? ¿Vos querés compartir? Sacando lo que yo dije, pero... Y porque si es un grupo que trabaja para el mismo objetivo y en la unidad de dirección dice que hay un solo jefe de estrategia, vamos a decir, y suponiendo que ese grupo está siguiendo una estrategia de ese líder, entonces es una unidad de dirección. Exactamente. Yo sé que por ahí al principio es como que nosotros diferenciar uno que vaya específicamente trae por ahí confusión, es hasta que uno tenga el ejercicio de poder identificando, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Entonces es unidad de dirección o Unidad de dirección. Ah. Sí, la idea es que nosotros vamos hablando y vamos, justamente Walter, vamos haciendo este ejercicio de unos que dijeron unidad de mando, otros que habían hecho referencia a autoridad y responsabilidad, pero la idea es que ustedes puedan identificar con un solo principio o con 2 principios como máximo, cuál se relaciona más o qué predomina más en ese enunciado, ¿sí? Ok. Sí, sí. ¿Vos estás completando, Alessandra? Sí, no sé si se ve. Sí, ahí se ve. El primero sería autoridad y responsabilidad. Y el segundo, disciplina. Y después pasamos al punto
4, ¿sí? Les dice, Pedro es el encargado de empacar los productos para despacharlos. El sábado 15 empaquetó 15 productos que le faltaban para cumplir con un pedido. A pesar de que su primo le pidió que salga antes del trabajo para comprar pizzas. ¿Qué es? ¿A qué principio corresponde? Subordinación. Exactamente. Subordinación del interés. ¿Y responsabilidad sería también, profe? Sí, pero acuérdense, si lo vamos a tratar de enfocar a uno, sí, obviamente es la responsabilidad que yo tengo, digamos, de empaquetar los 15 productos, pero en realidad el que está predominando ahí por el enunciado es la subordinación, sí, del interés particular al general. Después el otro punto les dice, en almacén Don Pedro, Juan se encarga de las compras, y Pedro de las ventas. División de trabajo. División de trabajo. División de trabajo, exactamente. ¿Por qué? Porque está especificando bien a qué se va a dedicar Juan y a qué se va a dedicar Pedro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, después les dice el punto 6. Distribuidora S.A. posee un equipo de profesionales que se encarga de tomar las decisiones estratégicas y fijar las políticas de la empresa. Fíjense que estamos hablando de una distribuidora que posee un equipo de profesionales, como te digo, que van a tomar decisiones y fijar las políticas. ¿A qué se refiere eso? Hoy Unidad de dirección. Unidad de dirección. Centralización. Centralización. ¿Centralización? ¿Por qué En mi caso centralización? Fíjense, si le está diciendo, ¿qué hablábamos hoy cuando hablábamos de la diferencia de centralización y descentralización? La centralización es cuando el poder está en una sola persona, que generalmente es el dueño, ¿no es cierto? O sea, es el dueño el que toma las decisiones. Por ejemplo, el Vasco es una sociedad anónima, pero son los hermanos, o sea, la empresa familiar la que sigue tomando las decisiones estratégicas. Entonces, ahí hay una centralización. Y yo les decía que a medida que la empresa va en crecimiento, ustedes iban a tener que descentralizar, ¿sí? Porque se va expandiendo. Entonces, acuérdense, el Vasco era una empresa familiar, pero si yo les debo a otra gran empresa, si yo necesito un equipo de personal, de profesionales que se van a encargar de tomar decisiones, ahí sería descentralización, ¿sí? Porque no está tomando uno solo. ¿Ven la diferencia o no? Sí, entendí. ¿Es descentralización entonces, profe? Sí, es descentralización. Ustedes Sí. hagan esa referencia, ¿sí? Cuando a medida que la empresa crece, ¿qué van a tener más? Van a necesitar más área, más personal. Y yo como jefe no voy a poder tomar solo las decisiones. Y no sé quién más había aportado o había dicho otro principio, pero no recuerdo. Unidad de dirección. Y unidad de dirección, ¿por qué? Por Yo puse la descentralización y trabajo en un equipo. solo líder. Perdón, ahí no sé, ¿habías hablado Carlos y Ana? O no sé quién llegó a hablar. ¿Qué hable Ana? ¿Qué hable Ana? Que yo puse unidad de dirección porque tiene una necesidad de solo tener un plan y un solo líder para un conjunto de actividades. Y en el caso de un único plan y fijar las políticas sería lo que enlaza lo que es la unidad de dirección. ¿Carlos? Yo me había ido fue yo dije centralización, pero porque yo tengo ¿cómo se dice? El concepto mío de descentralización, que en realidad es general, digamos, y dice centralización, pues yo había buscado y tengo que dice determinar el grado de participación de los empleados en las decisiones, que fue lo que usted explicó. Y después me fui por trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Pero acuérdense que acá, le escuchamos a Romina y ahí hacemos
Profe, ¿puede Es decir cierto. también autoridad de staff, ya que es un equipo de profesionales que están como asesorando, digamos? Lo que pasa es que en realidad acá, Romina, el tema es que no te especifican. Viste que lo que dice es distribuidora S.A. posee un equipo de profesionales que se van a encargar de tomar las decisiones estratégicas y fijar políticas de la empresa. Obviamente ahí lo que está haciendo la distribuidora S.A., o sea, los dueños, están descentralizando, digamos, la toma de decisiones, ¿sí? Porque no va a recaer todo en mi persona, sino que voy a tener a un grupo de profesionales que van a ver indicadores o van a ver diferentes estándares para tomar las decisiones. O sea, yo lo que hago es, ¿qué voy a estar haciendo? Descentralizar. Descentralizar o delegar esa toma de decisiones importantes, ¿sí? Ese sería como principal, digamos, principio. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Avanzamos? Después dice el punto 7, dice, Javier, jefe de ventas en Consultora S.A., ordena a Gastón la rendición de sus ventas semanales. ¿Ahí qué estamos hablando? Autoridad funcional y responsabilidad. Pero acuérdense que también acá está diciendo Javier, jefe de ventas. O sea, vieron que en el otro, cuando decían, en el primero, para ver la diferencia entre uno y otro, o sea, está bien lo de autoridad, pero ¿qué más estaría, qué otro principio habría ahí? Unidad de mando. Cadena de mando y jerarquía. En realidad serían... Yo puse autoridad y responsabilidad, cadena de mando y disciplina, yo puse. ¿Y autoridad lineal también puede ser? En realidad sería, si nosotros, acuérdense que lo tomamos así, ¿cuáles serían los principios principales? El primero es la autoridad, ¿sí? Porque le está diciendo Javier, jefe de ventas, ordena a Gastón la rendición, pero estamos hablando también de jerarquía, porque ahí está especificando que Javier es el jefe de ventas, que le está, digamos, que le está pidiendo, digamos, que esa rendición semanal, ¿sí? O sea que ahí estaríamos como principales, como yo le digo. No significa que los otros por ahí no se puedan, digamos, tomar, pero acuérdense que tenemos que concentrarnos o identificar entre 1 a 2 principios que vayan más con el enunciado. Después, el punto 8 les dice, empaquetadora SRL realiza el depósito de sueldo a sus trabajadores el 1 de cada mes. Bueno, este es más fácil. Remuneración. Remuneración del personal. Remuneración del personal, exactamente. Después, en el kiosco de Juan, él toma todas las decisiones. Profe, no se ve la pantalla. Ah, espera, ahí justamente estaba Alessandra, algo le debe haber pasado que... Espera, ¿qué te le digo? El 7 al final, ¿en qué quedaron? ¿Qué sería? Autoridad y jerarquía. Claudia. Sí, profe, gracias. No, por favor. Y el 8 dijimos remuneración del personal. Espérenme un segundito. Se me apagó la compu, por eso. Ah, está bien. Y ahora podés... Ahí estamos. Gracias, Alessandra. Estábamos, bueno, dijimos en el kiosco de Juan, él toma todas las decisiones, entonces ahí es centralización, ¿sí? El punto 10 le dice, en baterías SRL, todo el personal conoce su cargo y tareas a realizar, ya que poseen el detalle de las funciones y el alcance de la autoridad de cada uno. ¿Y ahí de qué hablamos? Orden. Va a ver. Orden. ¿Y qué más? Porque dicen, baterías, todo el personal conoce su cargo y tareas a realizar. Jerarquía. Jerarquía, sí, también va a estar jerarquía. ¿Y ustedes por qué le toman? Por acá dicen, todo el personal, fíjense, todo el División del personal. trabajo. Sí, división de trabajo. Porque fíjense, todo el personal sabe. No sé qué hay que, el primero que había dicho otro principio. No me acuerdo. Responsabilidad creo que había dicho. Sí,
Pero si nosotros los tomamos, acá le está especificando que cada uno sabe sus tareas a realizar y del cargo que posee cada uno. Eso acuérdense que si yo les relacioné después con, por ejemplo, con la estructura más formal que tiene que ver con el organigrama, donde ustedes van a tener, digamos, van a tener esa representación gráfica. Pero acá cada uno sabe, entonces al cada uno saber lo que tiene que hacer, me habían dicho orden, perdón, ahí me habían dicho orden. Acuérdense que cuando hablamos del orden, no solamente se refiere al orden personal o de las personas, el lugar que ocupan en la empresa, sino también al material, ¿sí? Por eso acá sería más que nada división de trabajo y jerarquía. ¿Alguna duda o consulta? ¿Cómo era que quedó, profe? En baterías queda en división de trabajo y jerarquía. Después el otro punto le hace referencia. En Don Kiko S.A., Tomás se incorporó al plantel el último mes y charlando con los trabajadores notó que la mayoría está en la empresa desde hace más de 5 años. Estabilidad del personal. Eso es exactamente, estabilidad del personal, ¿sí? Después le hace referencia al otro punto. Botellas S.A. posee una estructura bien definida. Cada área conoce su misión, funciones y sus funciones. Orden. Ahí sí, estamos hablando. Orden, sí, exactamente, sí. Porque aquí le dice, hay una estructura bien definida, no solamente de las personas, y bueno, donde cada uno, digamos, agrega que cada uno conoce su misión y funciones. Después, el otro punto dice, el trato hacia todo el personal, independientemente del nivel jerárquico al cual corresponde, es justo y equilibrado en Don Javier, SRL. Equidad. Ahí, exactamente, ahí es equidad, ¿sí? El otro punto les hace referencia. Javier creó una empresa de diseño gráfico. Al empezar, podía realizar todas las tareas solo. Ahora, en 5 años, la empresa creció y Javier decidió ocuparse solo de los diseños, contratando a más personas para que se encarguen de las áreas de comercialización, administración y finanzas. Descentralización. Ahí es descentralización, ¿sí? Vieron que acá, por ejemplo, en este punto, vieron que está como que uno entiende más el enunciado y como que está más diferenciado ahí que el punto anterior, donde también habíamos puesto descentralización. Después dice el otro punto, José, encargado del área de comercialización en una consultora, organiza siempre a fin de mes una reunión con todo el personal de su departamento para escuchar propuestas de cambio y sugerencias en cuanto a tareas del área. Iniciativa. ¿Disciplina? Espíritu de iniciativa. Iniciativa. Ahí sería iniciativa y también, está bien Rita, también sería espíritu de equipo, porque dicen, José, encargado del área de comercialización, organiza siempre a fin de mes, ¿sí?, la reunión para escuchar propuestas de cambio y sugerencias en cuanto a tareas del área. Y el último punto le dice, el equipo de investigadores de mercado en Consulting S.A. tiene debates diarios para establecer y cumplir objetivos, siempre en forma respetuosa y valorando todas las opiniones. Se decida lo que se decida, todos van a seguir los planes acordados para lograr los objetivos. Espíritu de cuerpo. Espíritu de equipo o espíritu de cuerpo, exactamente. ¿Por qué? Porque independientemente, digamos, todos van a, o sea, por eso, independientemente de lo que se decía, todos van a seguir los planes que están acordados para lograr el objetivo. ¿Sí? Alexandra, el 15 que dice José encargado del área es iniciativa. Okay, bueno, lo que pasa es que quedó, se ve que la pantalla nomás. Sí, cuando le voy moviendo para abajo se va corriendo. corriendo. Chicos, ¿alguna consulta o alguna duda hasta acá? Como yo les digo, al principio por ahí cuesta diferenciar porque hay muchos enunciados que se pueden relacionar con uno o con otro, pero lo importante es que ustedes puedan ver cuál es el principio que prevalece ahí, cuál es el principio más importante, ¿sí?
Profe, ¿este tipo de enunciados van a estar en el parcial? O sea, vamos a tener que, van a Por ser ahí. como Sí. ejemplo. Claro, son como ejemplo, no significa que sea No, específicamente. obvio, no los mismos, No pero los mismos. tipo, pero la especie de, digamos, de Exactamente, sí. Perfecto, Sí. gracias. Por eso es importante que ustedes, digamos, yo quería que ya vean la práctica, porque por ahí estos días estuvimos viendo mucho lo que eran enunciados teóricos. Profe, los últimos 3, ¿en qué quedó? Porque yo me salí un rato. Javier creó una empresa de diseño gráfico, ahí hablábamos de descentralización. Igualmente, si no, Alessandra, ¿vos le podés pasar después cómo queda el cuadrito? ¿O le pasamos después? ¿Sí? Sí, habría que rellenar todos, pero le paso sí. Bueno, después entonces les pasamos el de José, encargado del área iniciativa, y que también, iniciativa como principal, ¿sí? Y después puede ser espíritu de equipo, y en el último es espíritu de equipo o espíritu de cuerpo. Y ahora yo les voy a pedir que vean la actividad, de las primeras actividades donde están los niveles, acá están. El entorno de las organizaciones y los niveles de organización. ¿Se acuerdan ustedes lo que nosotros habíamos hablado con relación al entorno de las organizaciones? Porque acá es importante que ustedes, fíjense, en lo que les hace referencia, es dado el siguiente link que le hace referencia a la empresa, Ferretería Aguilar, la consigna le pide identificar quiénes son los clientes, competidores, proveedores y sustitutos de la organización elegida y otros del macroentorno. Ahí les pide 3 como mínimo y le pide buscar en internet, diarios o revistas otras variables que afecten o influyan en la organización. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos del entorno, el entorno de la organización, vamos a tener, digamos, lo que se referencia con el microentorno y con el macroentorno. En el macroentorno, ¿a qué hacíamos referencia en las clases que había en el macroentorno? Todo lo que rodea sería a la empresa, o sea, exactamente, como político. Como aquellas cosas que la empresa no puede controlar, por decirlo así. Exactamente, son todo lo que tengan que ver, acciones políticas, económicas, culturales, y es como ustedes hacían referencia, a todos esos factores yo no puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la inflación o el tema de alguna reglamentación o alguna ley que salga, eso, una nueva ley que salga, por ejemplo, yo no lo puedo controlar. Y la parte del microentorno sí puedo, digamos, sí lo puedo controlar. ¿Y a quién voy a tener ahí? Voy a tener a clientes, proveedores, competidores, productos sustitutos. Entonces tengo que identificar. Y eso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos, si no me equivoco, habíamos hecho en el ciclo de nivelación una actividad similar que le pedía que ustedes identifiquen? Creo que la habíamos trabajado. Entonces la idea es que acá ustedes puedan, primero que nada, indagar en la empresa Ferretería Aguilar, quiénes serían los clientes, quiénes serían los competidores. ¿En qué página está, profe? Y yo acá, a mí me sale mal, pero debe ser en la página o 14 o la 13. En la 11 está, profe. ¿O en la 11? Bueno. A ver si está bien. Es unidad 2, la administración y organizaciones. Exactamente. Ferretería Aguilar. Sí, exactamente. Bueno, ahí justamente, perdón, Alessandra, ¿vos podés ir para atrás? Un poquito más. Ahí. Gracias, Alessandra. ¿Vieron ahí que les dice? Bueno, identificar. Entonces, si yo les hablo de la Ferretería Aguilar, fíjense, ustedes van a tener que depender, si es una ferretería, ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿Quiénes van a ser mis competidores? ¿Quiénes serían mis competidores? Las otras ferreterías de la ciudad. Exactamente. Y también tienda online, porque ellos tienen una tienda online que funciona muy bien. Por eso. Por Mercado Libre. Por Mercado, sí. Entonces, la idea es que ustedes puedan determinar esta consigna, puedan determinar por lo menos una lista, como le dice, de 3. ¿Quiénes son los clientes? Si decimos Ferretería Aguilar, primero, cuando nosotros entramos a leer ahí en el link, bueno, ¿dónde se encuentra Ferretería Aguilar? ¿Quiénes van a ser sus clientes?
quiénes van a ser los proveedores. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de proveedores, no solamente son los proveedores de las marcas que le venden a ellos, sino qué otros proveedores yo voy a tener. Por ejemplo, la luz, el agua, no sé, seguridad, material que necesite, ¿sí? Material que necesite para poder tener en funcionamiento a mi empresa. Ese es por un lado, y después, Alessandra, ¿le podés bajar un poquito más? Y después ya directamente el otro práctico le hace referencia a los niveles de organización. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? ¿Romina? ¿O no sé quién está hablando? Maxi, ¿vos querías decir algo? No, perdón, tenía el... En los niveles de la organización, como nosotros hacíamos referencia, nosotros vamos a tener los 3 niveles, ¿sí? El nivel político-estratégico, que ¿quién decíamos que iban a estar? Va a estar la autoridad máxima, ya sea dueños, asambleas de accionistas. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra facultad, ¿cuál es la autoridad máxima de nuestra facultad? En la facultad es el decano y el consejo directivo, ¿sí? Si hablamos, eso ya le estoy diciendo más abajo, si hablamos, por ejemplo, de la universidad, ¿quién va a ser? La rectora y el consejo superior. Entonces, siempre el nivel político-estratégico, digamos, está bien diferenciado. Después el logístico-gerencial siempre van a ser los gerentes, ¿sí? Y en el táctico-operativo son los que ejecutan la tarea. Y va a ser, digamos, el resto de los que realizan las operaciones. Entonces, acá lo que le piden es completar el siguiente cuadro marcando con una X según el nivel al que pertenezca a la función personas niveles, o sea, qué nivel político, y señalar con algún color los que integrarían el plantel de mercadotecnia o marketing, que ahí les pide relacionar. Entonces, si acá tienen, por ejemplo, el primer ejemplo le dice, el encargado de mantener las vidrieras de la boutique Feme Feliz, ¿qué sería? ¿En qué nivel estaría? Ahí le está diciendo táctico operativo. ¿Entienden cómo tiene que hacer el táctico o no? Sí. ¿Sí? Igual que ahí le pidieron que le hicieron referencia a cocinero de restaurante, también va a estar en el nivel táctico operativo. Y si acá, por ejemplo, el que dice encargado de atender las quejas de los compradores, ¿en qué nivel estaría? En el táctico también, profe. Sí, exactamente. Acuérdense que, o sea, ustedes tienen que terminar así, sacando algunos parámetros específicos, como hablamos de dueños, asamblea de accionistas. El político gerencial, que es el nivel medio, acuérdense que van a estar todos los gerentes, o sea que si no les dice la palabra gerente, ¿qué serían? Van todos al nivel táctico operativo, ¿sí? Por más que le diga ahí encargado de atender quejas de reclamos, está en el nivel táctico operativo. Y si yo agarro y le digo, a ver, por ejemplo, presidente, ustedes después lo van a terminar de hacer, pero presidente del club Guaraní Antonio Franco, ¿qué sería? Político estratégico. Exactamente, en el nivel político estratégico, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan determinar en qué nivel se encuentra cada uno y el último punto, el punto B que les dice, señalar, en el caso que integran un plantel de mercadotecnia o de marketing, cuáles son los que corresponderían. La idea es que puedan hacer, ahí les doy y les abro, digamos, si ustedes prefieren que hagamos 10 minutitos y después controlemos, o si quieren hacer directamente en sus casas y los controlamos la próxima clase. Ya eso les dejo para que ustedes lo puedan ver, los puedan decidir. ¿Qué les parece más práctico? El de Ferretería Aguilar van a tener que entrar y mirar y, digamos, y ver. Si no les doy, si son 12 y 8, si no les doy hasta 12 y 20, y ustedes hacen. El tema es que sí o sí para sí, por ejemplo, los que se comprometen y que dicen la próxima clase, pero háganlo, porque acuérdense, la idea es que en todo caso, Ana, ¿vos querés consultar? No, es que se me cortó la llamada y no escuché. El tema es que yo le hacía referencia a Ana que había 2 posibilidades. Estos prácticos los tienen que hacer y yo les di 2 opciones. Controlamos la semana que viene en la clase o preguntan por ahí en el chat de WhatsApp cualquier duda que tengan
O si no, les doy 15, 20 minutitos y los controlamos en clase. La próxima clase, profe. Bueno. No sé. ¿Prefiere entonces la próxima clase la mayoría? Profe, una consulta. Sí. Sobre el parcial, entonces la semana que viene va a pasar bien detallado los temas. Exactamente, sí. Sí. Ah, ok, gracias. Por eso les pido encarecidamente que hagan estos prácticos. ¿Por qué? Porque esto va a ser, digamos, no una simulación, pero va a ser como un estilo, digamos, de lo que se le puede tomar en el parcial, ¿sí? Yo igualmente la semana que viene le voy a dar bien los temas. Pero practiquen, como yo le digo, si tienen alguna duda o consulta, escriban ahí en el grupo de WhatsApp, y si no, háganlo, y si no, digamos, algunas consultas específicas, lo vemos la semana que viene. Sí, Leandro, ¿querías consultar algo? Leandro Espínola. Sí, Nicolás, sería práctico 3 y 4. Entorno y niveles de la organización. Y los que puedan, digamos, y los que avancen con la teoría, si pueden terminar de leer o de ver lo que es el proceso administrativo, también. Que acuérdense que, bueno, que en realidad nosotros ya habíamos visto en el ciclo, pero de nivelación, pero si quieren, digamos, volver a, digamos, hacer un repaso de eso. Ah, Leandro, no, está bien. Bueno, entonces, quedamos así. Avancen con esta parte de práctica semana que viene, o sea, recapitulando semana que viene. Les pongo, digamos, les aviso todos los temas que van a ingresar, hacemos, digamos, los últimos prácticos y hacemos como un pequeño repaso también, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? ¿No? No. Bueno, entonces, como digo, semana que viene, entonces nos conectamos o les espero presencialmente si Dios quiere, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.